La persecución religiosa en el siglo XXI. Un ensayo de César Castilla Villanueva. Resumen. Las persecuciones de cualquier tipo son actos deplorables, especialmente aquellas que son de tipo religioso, porque limitan la libertad del ser humano en su relación con Dios. Lamentablemente, la historia universal nos ha mostrado que las persecuciones religiosas tienen su origen desde la edad antigua. Ante esto, poco o mucho se ha podido hacer para evitarlas. El presente ensayo emplea un enfoque histórico-sociológico perteneciente al campo de las ciencias políticas para poder explicar las causas de las persecuciones, privilegiando el estudio del entorno social. Como evidencia empírica, se han escogido los casos del genocidio de los cristianos armenios a fines y comienzos de los siglos XIX y XX, junto al caso de la persecución religiosa efectuada en la población izadi por parte del grupo terrorista Estado Islámico, Daesh. Finalmente, este trabajo invita a la reflexión, planteando la propuesta de retomar el diálogo intercultural propuesto por el austríaco Hans Kochler y del expresidente iraní Mohammad Khatami durante el siglo XX, como una opción que permita desarrollar la tolerancia y favorezca el entendimiento entre diferentes culturas con el fin de trabajar conjuntamente y evitar nuevos casos de persecuciones. Introducción. La persecución religiosa es aquella que tiene como objetivo hostigar a personas que tienen un credo que afecta a los intereses de aquel o aquellos que están en el poder, o también por parte de algún grupo o en particular que se encuentre al margen de la ley y que quiere imponer su creencia a la fuerza en detrimento de los demás. En pleno siglo XXI, aún existen estados o grupos religiosos desviacionistas al margen de la ley que intentan asediar a minorías, especialmente en África y Medio Oriente. El objetivo principal de esta investigación es demostrar cómo grupos extremistas incurren en esta práctica violentando el derecho de los demás sin que la comunidad internacional haga nada por resolver este problema. Primero, el legado de la impunidad y la indiferencia ante la persecución religiosa. 2. Choque de civilizaciones o desviacionismo religioso como causal de las persecuciones religiosas del siglo XXI. Los izadíes, víctimas de la persecución takfirista del Estado Islámico, Daesh. El diálogo intercultural como una posible solución a las persecuciones religiosas del siglo XXI. El diálogo intercultural como una posible solución a las persecuciones religiosas en el siglo XXI. La tolerancia religiosa como ingrediente principal en el diálogo intercultural. El legado de la impunidad y la indiferencia ante la persecución religiosa. Las persecuciones religiosas son un hecho execrable que por lo general atentan contra las minorías. Una de las más recordadas
en la historia del mundo contemporáneo es aquella que sucedió en el Imperio Otomano, donde la comunidad internacional fue testigo del genocidio sistemático de la población no musulmana, llevado a cabo en contra de una minoría religiosa durante la segunda mitad del siglo XIX. En esta época, los principios islámicos habían influenciado el crecimiento del Imperio Otomano. Esto quiere decir que estos principios no solo moldeaban la fe de los musulmanes, sino también otros aspectos como lo político y lo social. Por lo tanto, el carácter islámico de la teocracia otomana aparecía como un factor predominante en la organización legal del Estado otomano. Es aquí donde la figura del sultán califa ejercía una doble función. El hecho de ser sultán le permitía ejercer el poder sobre el plano político y por ser califa tenía la misión de proteger el Islam. La sinergia de estas dos funciones derivaba solo en una: velar por la aplicación de la Sharia, revelación de la ley islámica al profeta Mahoma en el siglo VII después de Cristo. En el Imperio Otomano la sociedad estaba dividida en musulmana y no musulmana, creando una dicotomía entre ciudadanos de primera y segunda clase, dominantes y dominados. Esto había llamado poderosamente la atención de Gran Bretaña, Francia y Rusia, cuestionando el tratamiento que el Imperio Otomano otorgaba a la población no musulmana, es decir, las minorías cristianas, lo cual influyó para que se dieran a cabo una serie de reformas en el seno del gobierno otomano, Tanzimat, entre 1839 y 1876. Durante el mandato del sultán califa Abdul Hamid II, que asumiría el poder en 1876, se llevaron a cabo las peores masacres en contra de las minorías no musulmanas, masacres hamidianas o masacres armenias entre 1894 y 1896, provocando un enfrentamiento entre la comunidad musulmana y las minorías cristianas, representada por los armenios en mayor cuantía. Es así que las potencias europeas empezaron a hacer un llamado para proteger a los armenios víctimas del régimen opresor de Abdul Hamid II, lo que finalmente despertaría el nacionalismo turco y encendería aún más la represión en contra de los armenios cristianos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a manos de los jóvenes turcos, miembros del Comité Unión y Progreso, o Ittihad, Terraki Camilletti. Desde noviembre de 1894, los cables de noticias llegaban a Inglaterra anunciando por primera vez las atrocidades cometidas en Samsun, donde el sultán Abdul Hamid negaba a toda costa los crímenes cometidos bajo sus órdenes, que iban desde violaciones, mutilaciones, incendios y masacres perpetuadas por soldados tanto regulares como irregulares. Es así que se decide llevar a cabo una investigación tardía en pleno invierno, compuesto por un francés,
un ruso y un inglés, dando como resultado que el criminal responsable habitaba en el castillo de Yildiz, el cual solo se limitaba a pagar una deuda mediante el dictado de una orden imperial de Liaquat a su fiel servidor Zeki Pacha, comandante del 46º Cuerpo. A pesar de la visita de esta delegación europea, poco o mucho sirvió para frenar la masacre en contra de los cristianos armenios. En 1895, a pesar del plan de reforma para garantizar los derechos de los no musulmanes, en particular los de los armenios, propuesto por las 6 potencias que reinaban en aquel sistema internacional de carácter eurocéntrico, se elevaría ante las autoridades del Imperio Otomano el 11 de mayo de 1895. Pero 2 semanas después, Abdul Hamid, el 3 de junio del mismo año, presenta un proyecto oponiéndose a la petición europea, lo que significó que entre 1895 y 1896 el sultán rojo acabó con la vida de al menos 300.000 armenios. En esta época, las intervenciones entre las potencias europeas estaban basadas en un mínimo de cohesión hasta el Tratado de Berlín de 1878, que sienta un precedente para la protección de algunas minorías y grupos religiosos, donde la presión de las grandes potencias de aquella época, como Reino Unido y Rusia, podía influir en el Imperio Otomano. Ambos países eran firmantes de dicho tratado. Sin embargo, esta tentativa no fue lo suficientemente eficaz ni eficiente para poder frenar el genocidio en contra de las comunidades no musulmanas. Para noviembre de 1914 había transcurrido los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. Es ahí cuando Mehmed V declaró la yihad contra los países de la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. Por otro lado, la persecución hacia los armenios se había intensificado, es decir, el legado de Abdul Hamid II seguía presente ya bajo su mandato. Avaló la matanza de más de 200.000 armenios entre 1894-96. Todo esto respondía a una política oficial de genocidio implementada en nombre del nacionalismo turco, propuesto por el Partido Nacionalista y Reformista, Comité de Unión y Progreso, también conocido como Jóvenes Turcos. Como resultado de esta persecución religiosa, según la historiadora Nelida Bulgorgian Tofeksian, afirma que de los 2.100.000 armenios censados en el Imperio Otomano en el transcurso del año 1912, según la estadística del patriarca armenio en Estambul, solo quedaron 77.000 en 1927. Choque de civilizaciones o desviacionismo religioso como causal de las persecuciones religiosas en el siglo XXI. Comenzando la década de los 90, se afianzaría la desconfianza en lo que respecta al entendimiento entre civilizaciones. Samuel Huntington
escribe Clash of Civilizations en 1993, donde adopta una postura fatalista cuando se refiere a las relaciones entre Occidente y Oriente, enmarcándolas en un choque de civilizaciones, donde la religión jugara un rol preponderante. La hipótesis de este artículo es que la principal fuente de conflicto en un nuevo mundo no será fundamentalmente ideológica ni económica. El carácter tanto de las grandes divisiones de la humanidad como de la fuente dominante de conflicto será cultural. Huntington, 1993. Para Huntington, el origen del conflicto radicará en la profundización de las diferencias que mantienen las civilizaciones más importantes, que según él son la occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava, ortodoxa, latinoamericana y finalmente también toma en cuenta a la africana, las cuales tienden a diferenciarse por su historia, idioma, tradición y religión, elementos que a través de la historia han generado los conflictos más prolongados y violentos. Por otro lado, si las persecuciones religiosas de este siglo XXI no son producto del choque de civilizaciones inminente, podrían éstas tener su origen y agravarse por el desviacionismo religioso una vez desaparecida la guerra de ideologías políticas antagónicas, es decir, entre el capitalismo y el comunismo. Durante la última década del siglo XX se ve involucrada ve la luz un nuevo tipo de conflicto donde la relación Occidente y Oriente se ve involucrada. El desviacionismo religioso del Islam ha conllevado a que organizaciones político-religiosas como los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico se hayan nutrido principalmente de corrientes desviacionistas como el wahabismo y el salafismo. El wahabismo resalta la unidad de Dios, Tawhid, es decir, haciendo alusión al monoteísmo absoluto, mientras todo lo que caiga fuera de este concepto debe ser denunciado como una innovación herética, vida. En el caso del salafismo, es un movimiento reformista ultraconservador dentro del Islam sunita que propone que el Islam sea como se daba durante la vida del poeta, rechazando toda innovación religiosa, Baida, para finalmente adoptar la Sharia, donde el común denominador es la lucha contra los infieles de Occidente y de Medio Oriente. Dentro de estas dos corrientes existe otra línea de pensamiento denominado kafirismo, que consiste en la acusación de apostasía de la parte de un musulmán hacia otro musulmán o seguidor de cualquier otra fe de Abraham. Por otro lado, la amenaza del desviacionismo religioso se extendió finalmente a otros continentes como África y Asia a través de su proceso de contratación, creación y apoyo financiero de células terroristas. Al mismo tiempo, los enfoques de seguridad han cambiado considerablemente en los últimos años debido al aumento del número de amenazas, como por ejemplo el neorrealismo, que incluye la amplia gama de nuevos conceptos como el terrorismo internacional, la guerra preventiva y también la creación de alianzas de seguridad. Esto afecta especialmente a Medio Oriente, donde poblaciones enteras
se ven afectadas por la insania de mentes extremistas, dado que el derecho de las poblaciones a ser protegidas se desvanece ante la indiferencia de la comunidad internacional, que a falta de una voluntad política dejan pasar el tiempo mientras vidas inocentes pierden la vida a diario. Intervenir militarmente en un territorio que sea soberano con el fin de proteger a una población debería de dejar de ser un tabú y contar con el visto bueno de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los izadíes víctimas de la persecución takfirista del Estado Islámico, Daesh. El origen del Daesh se remonta a la invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, cuando el sheikh jordano Abu Musa al-Zarqawi anunció su lealtad a los líderes más importantes de Al-Qaeda, el sheikh saudí Osama Bin Laden y el médico egipcio Ayman al-Zawahiri en 2004. Abu Musab al-Zarqawi, antes de convertirse en líder de Al-Qaeda en Irak, fue también el líder del grupo de monoteísmo y yihad que forma parte de la red de Al-Qaeda. Durante una breve estancia en Afganistán, decidió instalarse en el norte de Irak en 2002, allá 2014. Ciertamente en el primer momento el objetivo principal de Al-Qaeda era contrarrestar la invasión de Estados Unidos y sus aliados al territorio iraquí. Con tal efecto, este grupo se había ensañado con las fuerzas de seguridad iraquíes que cooperaban con los estadounidenses. A principios del año 2006, Al-Qaeda, con otras organizaciones pro-yihad, creó el Consejo Consultivo de los Mujahideen en Irak y la Alianza de los Perfumados, unificando así sus acciones. Abu Abdallah al-Rashid al-Baghdadi, también conocido como Abu Omar al-Baghdadi, proclamó el Estado Islámico de Irak, ISI, en octubre de 2006 y se convirtió en el líder de esta organización hasta su muerte en 2010, cuando fue sustituido por Abu Bakr al-Baghdadi, quien inmediatamente cortó los vínculos con Al-Qaeda. Durante los años de la primavera árabe, Siria sufre el efecto boomerang de estos eventos que buscan un cambio de régimen desde marzo de 2011. El Estado Islámico de Irak, ISI, se envuelve en este conflicto y el nombre de esa organización se convierte en Estado Islámico en Irak y el Levante, ISIL. En abril de 2013, esta vez se inicia la persecución en contra de las personas consideradas Rawafid, aquellos que rechazan la Sunna, por el ISIL y todos los partidarios del presidente sirio. ISIL, con el apoyo financiero y militar de las potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, trató de derrocar al régimen de Bashar al-Assad. La proclamación del califato por el Estado Islámico es obviamente un desafío a la autoridad de Al-Qaeda, la principal organización terrorista implicada en la yihad en todo el mundo después de los ataques del 9/11. Pero a pesar de las diferencias surgidas entre el EI
y Al Qaeda desde abril de 2013 a causa de su participación en Siria. Shalom 2014. El EI se ha convertido en un grupo terrorista que ha superado en peligrosidad a Al Qaeda. No obstante, el califato goza de un apoyo significativo entre los grupos de mujahidines de Irak y Siria, y también se benefician de seguidores en Europa. Sin duda, el factor de motivación fue bien canalizado a través del uso de las redes sociales como Twitter, YouTube, etc., y también mediante la publicación de la revista Islamic State Reporter Magazine y en idiomas árabes e inglés. También hay que señalar que la presencia de ley Ejército Islámico se ha ampliado con el apoyo financiero de países como Arabia Saudita, que siempre ha apoyado organizaciones wahabitas, salafistas y yihadistas en el Magreb, Masrek y Oriente Medio. El reino de Bahrein también juega un papel clave en el apoyo del ejército islámico, ya que nunca ha aceptado y tolerado que los chiitas puedan gobernar Irak. Por último, la complicidad de otros países como Turquía, ya que este país considera que apoyando la causa del ejército islámico puede contribuir a derrocar al régimen sirio. Para la mayoría de los países sunitas, los chiitas son una secta herética e Irán es considerado un rogue state. También se debe de tomar en cuenta que el ejército islámico abraza el takfirismo y actúa bajo el apoyo de sus unidades de inteligencia que han sido esenciales para la toma de Mosul, área ocupada por los apóstatas Islamic State Report, es decir, politeístas cristianos, izadíes y los dos principales grupos poblacionales de Irak, los chiitas, que están viviendo principalmente en el sur de Irak, y los kurdos en el Kurdistán iraquí. En este caso son los yazidíes o izadíes quienes fueron víctimas de persecución y eliminación sistemática por parte del ejército islámico por tan solo tener un credo completamente diferente a aquel que pregona y propaga el ejército islámico. Esto se inició prácticamente después de la inauguración de su califato a través de junio de 2014. Dicho crédito es inclusive anterior al siglo VI después de Cristo, es decir, antes de la expansión del Islam. Los izadíes tienen sus raíces en la antigua Mesopotamia, aunque muchos de ellos hayan nacido en el Kurdistán, niegan o no se identifican con este. Para el 2014, en Irak, los izadíes totalizaban una población de 325.856 habitantes, un 1% de la población total. Los izadíes son monoteístas, puesto que consideran a una sola deidad como su único Dios, el cual es Melek Taus, el ángel en forma de pavo real, es decir, un ángel caído que para los musulmanes no es otro que Cheitán o Satanás. Bajo la óptica de los izadíes, Melek Taus no se rebeló contra Dios, todo lo contrario, se le ordenó que cuidara la creación, aunque con el transcurrir de los años fueron adoptando varias costumbres de distintas religiones, sincretismo.
entre ellas el zoroastrismo, dualismo entre el bien y el mal, el Islam, puesto que son herederos de Sheikh Hadi, un místico sufí, fundador de una comunidad musulmana ortodoxa en el siglo XII que se instaló en el Kurdistán, e inclusive del cristianismo, ya que creen en el bautismo. Los isadíes son monoteístas, puesto que consideran a una sola deidad como su único Dios, el cual es Melek Taus, el ángel en forma de pavo real, es decir, un ángel caído que para los musulmanes no es otro que Cheitán o Satanás. Bajo la óptica de los isadíes, Melek Taus no se rebeló contra Dios, todo lo contrario, se le ordenó que cuidara de la creación, aunque con el transcurrir de los años fueron adoptando varias costumbres de distintas religiones, sincretismo, entre ellas el zoroastrismo, dualismo entre el bien y el mal, del Islam, puesto que son herederos de Sheikh Hadi, un místico sufí, fundador de una comunidad musulmana ortodoxa en el siglo XII, que se instaló en el Kurdistán, e inclusive del cristianismo, ya que creen en el bautismo. Para agosto de 2014, la situación se había complicado tanto que a mediados del mes la ONU había puesto a Irak en el nivel más alto de emergencia, nivel 3, debido a la catástrofe humanitaria que el avance impresionante del ejército islámico y la persecución de las minorías religiosas. Esto despertó el temor en los iraquíes, puesto que miles de isadíes habían desaparecido o habían sido masacrados por los combatientes de ley del ejército islámico, lo que podría ser un presagio de un retorno de la pesadilla sectaria de 2006 y 2007, cuando los vecinos se volvieron contra los vecinos. Esta situación generó que más de 400,000 isadíes que siguen una religión antigua con raíces en las tradiciones cristianas, musulmanas y zoroastrianas hayan decidido dejar sus hogares por miedo a ser eliminados. Ahmed. La verdadera pesadilla de los isadíes comenzó el 3 de agosto de 2014, cuando los mujahidines del ISI tomaron Sinjar, ciudad situada en el noroeste de Irak, cerca de la frontera con Siria, debiendo huir hacia las montañas de Irak, cerca de la frontera con Siria, debiendo huir hacia las montañas sin agua ni alimentos, teniendo que soportar temperaturas de hasta 50 grados. La situación se volvió tensa al punto que el Papa Francisco invocó a la ONU a tomar cartas en el asunto a través de una intervención. Foloru, 2014. Brent Tachin, diplomático iraquí destacado en Gran Bretaña e hijo del príncipe Tachin Saed Bek, jefe de la comunidad yazidí, el 19 de agosto de 2014 denuncia en Ginebra que la comunidad internacional no había hecho nada para poner fin al genocidio de los isadíes de Irak por parte de los efectivos del ejército islámico. Según las cifras dadas por Tachin, más de 3,000 isadíes
fueron eliminados por el ejército islámico y otros 5,000 fueron capturados por esta organización. Pero lo que más preocupaba era la suerte de otras 4,000 familias en las montañas de Sinjar. Entonces, todo lo expuesto anteriormente, porque ante el asedio y los crímenes en contra de los izadíes, a través de asesinatos selectivos, entierros de gente aún con vida, torturas, etc. Entonces, ante lo expuesto anteriormente, porque ante el asedio y los crímenes en contra de los izadíes, a través de los asesinatos selectivos, entierros de gente aún con vida, torturas, etcétera, por parte de los efectivos del Estado Islámico. La pregunta que debería hacerse es: ¿por qué el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contempló de forma indiferente esta situación? ¿Por qué no hubo una resolución por parte del Consejo de Seguridad que permita una intervención militar para proteger a esta minoría religiosa? ¿Por qué solo se limitaron a condenar? ¿Por qué la mayoría de los estados tuvo que actuar en forma independiente y desorganizada? ¿Por qué aún en pleno siglo XXI el diálogo intercultural fracasa y la persecución religiosa se vuelve algo tan común en nuestro mundo contemporáneo? El diálogo intercultural como una posible solución a las persecuciones religiosas en el siglo XXI. En la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO del 2 de noviembre de 2001, aprobada por 185 Estados miembros, documento que consta de 12 artículos y dividida en 4 secciones, donde principalmente trata de interrelacionar la diversidad cultural con algunas variables como pluralidad, derechos humanos, creatividad, solidaridad internacional. Redefine la palabra cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. UNESCO 2001. Este documento fue preparado para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. Apunta a garantizar la existencia de la diversidad cultural, frenando toda tentativa segregacionista y fundamentalista que a partir de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en particular después del 11 de septiembre de 2001, se ha convertido en una amenaza contra la convivencia pacífica de las civilizaciones y atentando contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como a los pactos internacionales sobre los derechos civiles y políticos y el otro de los derechos económicos y culturales, ambos suscritos en 1966, UNESCO 2004. A comienzos del siglo XXI, el presidente de la República Islámica de Irán, Muhammad Yatami, de tendencia reformista, trata de retomar la fórmula del austríaco Hans Kochler, cuya propuesta denominada Diálogo de Civilizaciones, Dialogue of Civilizations, fue el pionero en proponer
un diálogo de tal naturaleza en 1972 a través de una carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Para la implementación y difusión de esta propuesta, Koestler decide realizar un viaje, Global Dialogue Expedition, por algunos puntos del planeta, sumando un total de 28 ciudades visitadas en 26 países, tales como el Reino de Jordania, India, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Indonesia, Senegal, que le toma desde marzo a mayo de 1974, con el fin de explicar y discutir su punto de vista acerca de la hermenéutica cultural con representantes de diferentes culturas. Durante la primera semana de este viaje, exactamente el 9 de marzo de 1974, organizó la primera conferencia internacional sobre la autocomprensión cultural de las naciones, The Cultural Self-Comprehension of Nations, en la Royal Society de Amán, actividad que persistiría por un par de décadas más. Por lo tanto, Hatami, apoyándose en la filosofía islámica chiita, desarrolló un enfoque entre el mundo islámico en general y otras civilizaciones, especialmente aquellas de Occidente, alegando que ambas pueden crear las condiciones necesarias para que exista un diálogo eficaz y eficiente con el objetivo de lograr un mayor entendimiento entre ambas partes. Es así que Hatami se convierte en el promotor de la idea para que el año 2001 sea elegido como el año del diálogo entre civilizaciones en el seno de las Naciones Unidas. A diferencia de Samuel Huntington en su famoso Choque de Civilizaciones, la visión con que Hatami encara de una manera optimista los desafíos de entablar una línea de diálogo entre civilizaciones en el mundo del milenio. En su discurso Cómo continuar el diálogo de las civilizaciones, pronunciado en Siria en enero de 2002, Hatami resalta la importancia de la relación entre la filosofía islámica y la tolerancia como instrumento para el entendimiento con otras ideologías existentes. El Islam no solo ha crecido a lo largo de la historia por el diálogo mantenido entre sus distintas escuelas y sectas, sino también ha dado cobijo siempre a las ideas no islámicas. La filosofía griega llegó a Irán y al mundo islámico a través de Alejandría, por lo que la filosofía islámica, por la tolerancia demostrada por los musulmanes hacia otras ideologías, se convirtió pronto en una de las más ricas ramas de la filosofía. Muhammad Yatami, años más tarde, después de terminar su periodo presidencial, se dedicó a difundir su propuesta de diálogo a tal punto que en el año 2007 creó la Fundación para el Diálogo entre Civilizaciones, Foundation for Dialogue Among Civilizations, con sede en Ginebra, apostando por un diálogo regular a través del tiempo entre los pueblos, las culturas, las civilizaciones y las religiones del mundo, con el fin de promover la paz, la justicia y especialmente la tolerancia, además de poner en práctica las recomendaciones de las resoluciones pertinentes de la ONU. La tolerancia religiosa como ingrediente principal en el diálogo intercultural. Sin embargo, la tolerancia ha sido y será un elemento indispensable para una convivencia pacífica dentro de las relaciones interculturales. Pero cuando se trata de ir más allá y enfocarnos en las relaciones entre Oriente y Occidente,
nos damos cuenta de que toda tentativa de diálogo ha sido en vano y poco fructífera, terminando siempre en un fracaso. A la tolerancia se le puede clasificar como valor o virtud, entendiéndose como valor aquella característica de un ser que le permite ser apreciado, que por lo general va ligado a lo moral, y virtud en el sentido de hábito o manera de hacer una cosa gracias a que goza de una capacidad. Desde el plano filosófico, la tolerancia se ha considerado como el hecho opuesto de adoptar una actitud contraria a la de preservar en la propia opinión con dureza y rigidez. Y si quisiéramos profundizar más el tema, nos tocaría recurrir a la ética, ya que siendo esta una rama de la filosofía, tiene como objeto de estudio a la moral, donde los valores del ser humano se convierten en una de las principales tareas del estudio, y la tolerancia cabría dentro de este campo, sabiendo que los valores morales son esencialmente valores personales y están cimentados en la libertad. Es aquí donde el significado de la palabra tolerancia juega un rol esencial, ya que demuestra el respeto a la forma diferente de pensar de los demás. Lo único malo es que, siendo algo tan personal, no se pueden universalizar. Ya en la práctica, la tolerancia por lo general se espera que, como una virtud transformada en actitud, aplaque las diferencias que se puedan suscitar entre las religiones, ideologías políticas, aficiones de todo tipo, entre otros, permitiendo una convivencia pacífica, de la cual sería posible a través de un proceso de entendimiento y asimilación de personas con características diferentes a nosotros. Aunque la tolerancia ha sido defendida por parte de algunos filósofos, también tuvo ciertos detractores, como los filósofos tradicionalistas, que sostenían que la tolerancia para con el error permite la expansión de éste. Por lo tanto, recomendaban que es mejor no comulgar con aquellos que no comulgan con la verdad. En el caso de Balmes, la tolerancia está acompañada con la idea del mal, puesto que la tolerancia genera malas costumbres. En el plano religioso, el término tolerancia cobra vigencia ante la actitud mostrada por parte de algunos autores durante las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII, con el objetivo de poder lograr una convivencia pacífica entre católicos y protestantes. En la antigüedad, la tolerancia contribuyó a que las poblaciones que vivían bajo el mandato del imperio persa alcancen una relativa armonía. Por imperio persa debe entenderse a un conjunto de reinos o dinastías que gobernaron Persia, donde su administración principal era Persépolis, o también llamada Tak-ek-Jamsit, la que se ubicaría en lo que actualmente es la provincia del Fars, en el sudoeste de la República Islámica de Irán. Las primeras civilizaciones que dieron vida al imperio persa fueron descendientes de grupos indoeuropeos que colonizaron la parte meridional y septentrional de la meseta, lo que hoy en la actualidad se conoce como Irán. Estas civilizaciones pertenecían a la raza aria, de la cual proceden la mayoría de pueblos europeos, caracterizados por haber sido criados en la pobreza y sin mayores necesidades. Se propusieron colonizar las poblaciones del Asia Occidental. El imperio persa tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones
elamita, y luego en la Meda, abarcando esta última poblaciones asentadas en el mar Caspio y los ríos de Mesopotamia, la cual terminó dominando a los persas hacia el siglo VII antes de Cristo. No obstante, el imperio persa alcanza su mayor esplendor en dos etapas. La primera con la dinastía Aqueménide, fundada por Aquemenes, bajo la dirección de Ciro II el Grande, y la segunda con la dinastía sasánida, fundada por Ardacher I, bajo la dirección de Sapor II. En el caso de la dinastía Aqueménide, fue Ciro II el Grande, antes de Cristo, fundador y líder de este imperio, que después de vencer a los medos en el año 550 a.C., se caracterizó por tener una visión unificadora de los pueblos persas, extendiendo su liderazgo hacia territorios ubicados en Asia Menor, inclusive anexando algunas colonias griegas. Otra de sus hazañas fue la conquista de los territorios de lo que hoy es Pakistán entre los años 546 y 540 a.C. y la toma de Babilonia en el año 539 a.C., lo que incluía los territorios de Palestina y Siria, permitiendo lo que los judíos apresados por el rey Nabucodonosor en esta ciudad regresen a su país. De esta manera, Ciro II el Grande extendió el imperio persa por toda la parte de Asia Occidental, donde el mar Mediterráneo y Negro bañan sus costas. La segunda etapa, donde el imperio persa llega a alcanzar un desarrollo importante, es con la dinastía sasánida, que ocupó Persia entre los siglos III y VI después de Cristo, tomando la posta de la dinastía Aqueménide en cuestión de liderazgo, reforzando así la estructura del imperio persa, además de crear una órbita geopolítica importante, permitiendo también contrarrestar el poderío de los romanos en la región de Mesopotamia. A lo largo de sus aproximados 400 años de existencia, esta dinastía tuvo numerosas guerras con los romanos y con el imperio bizantino, pero también conquistó territorios en Mesopotamia, Siria y Asia Menor, e invadió India y Armenia, para finalmente sucumbir a la conquista árabe. Junto al desarrollo de los sasánidas, también se dio origen a dos religiones iranias, donde la deidad principal era Turbán, dios de lo infinito y del espacio, el cual, previo sacrificio de 1000 años, fue padre del dios del bien, Ahura Mazda, y el dios del mal, Angra Mainyu, creando un concepto dualista. Estos dos existen desde y para la eternidad, ocupando cuadrantes opuestos en el cosmos, con características totalmente opuestas en su naturaleza, compartiendo algo en común, que ninguno de los dos es omnipotente y cada uno está limitado por su existencia y el poder del otro. Aunque es difícil precisar en qué momento la ortodoxia turbanista o mazdea podía prevalecer una por encima de la otra, a pesar que el turbanismo se impusiera después del siglo III a.C. Ardashir o Artajerjes fue considerado el restaurador del zoroastrismo. A partir de Darío I, la doctrina de Zoroastro o Zaratustra, el culto a la deidad Ahura Mazda, en otras palabras, el zoroastrismo, se convirtió en una religión predominante cuyas fuentes fueron puestas
por escrito en el libro sagrado Avesta a partir de los siglos IV o VI de la era cristiana. Dicho libro está dividido en 9 secciones: yasna, sacrificios; yatsta, himnos a las divinidades; vendidad, reglas de pureza; visperet, el culto; nachinyu y gag, oraciones; corda o pequeño avesta, oraciones cotidianas; hadkod, nask, libro de las escrituras; auhem daecha, nosotros aceptamos; y niranjistán, reglas culturales. En este caso, los soberanos de la dinastía Aqueménides, como Darío I, Jerjes, Artajerjes II, Elíade y Coliano, 2008. Siempre tuvieron una actitud de respeto hacia las creencias o manifestaciones de índole religioso existentes en los diversos pueblos anexados por el imperio persa, lo que significaba rendir culto a divinidades arias como Mitra y Anahita, conjuntamente con las egipcias, babilonias e inclusive hebreas. Cabe mencionar que esta fue una época caracterizada por fuertes tendencias nacionalistas, donde el rey concentraba el poder, el cual le permitía tener el control del ejército, la administración, la hacienda pública y la política exterior, donde su principal preocupación era sin duda el imperio romano. Los reyes sasánidas fueron los responsables de la instauración del zoroastrismo modernizado como religión oficial del imperio. Por tal motivo, también proliferaron monumentos figurativos iranios durante Sapor I y Narsés. No obstante, al principio las demás religiones fueron vistas como un elemento separatista. Sin embargo, en el caso de Sapor I, probablemente Surbanita mostró simpatía en favor de Mani, profeta fundador del maniqueísmo, que predicó en Persia, a tal punto que sus hermanos Mirzad y Peroz se convirtieron en esta religión. Hay que resaltar que Mani fue encarcelado por Bahrain primero y por Kerdir, iniciando una persecución. Esta situación cambiaría con la llegada de Yezdirgird, el pecador, cuya tolerancia mereció el aprecio tanto de cristianos como de paganos. Entre sus principales reyes tenemos a Ardashir I, Sapor I y Cosroes I. Este último fue considerado un monarca tolerante, ya que, según la historia, no se dieron persecuciones de ningún tipo durante su reinado. En el periodo de Ardashir I, en Ctesifonte, imperio sasánida, hubo mucha proliferación de judíos. En esta ciudad también se podía encontrar una escuela judía de alto nivel desde el siglo III después de Cristo, y el exilarca, jefe de la comunidad judía en Babilonia, también residió en la ciudad de Mahús. En este caso de Cosroes fue tolerante con el cristianismo, siendo Chirín, su esposa, una princesa cristiana de Constantinopla. Debido a esto,
Cosroes II, en un momento de su vida, desarrolló una cierta afinidad con el cristianismo y los cristianos, los cuales podían ejercer libremente su fe. La construcción de conventos e iglesias era permitida. Por ejemplo, el convento de Pétion, que estuvo ubicado específicamente en Ctesifonte. En tiempos posteriores hubo dos iglesias, una con el nombre de Santa María y la otra llamada San Sergio, ambas construidas bajo las órdenes de Cosroes II. En ambos casos, es decir, durante el reinado de estas dos dinastías, hubo monarcas que desarrollaron la tolerancia en todo el sentido de la palabra, incluyendo la religiosa. La tolerancia es un término demasiado complejo para poder... En ambos casos, es decir, durante el reinado de estas dos dinastías, hubo monarcas que desarrollaron la tolerancia en todo el sentido de la palabra, incluyendo la religiosa. La tolerancia es un término demasiado complejo para poder definirlo, aunque por lo general es aplicado al comportamiento humano, puede ser también interpretado como una virtud. Pero si nos basamos en la etimología latina, tendríamos que centrarnos en el verbo tolerare, que significa resistir, sufrir, soportar, etc. Para Max Muller y Alois Halder, el término tolerancia es, en un concepto práctico y no teórico, el cual tiene múltiples funciones, como el de proteger al sistema dominante contra la disolución, protege al sujeto de la opinión minoritaria contra represiones físicas, sociales, mentales y finalmente como una especie de preparación para una confrontación pacífica. Conclusiones. Las persecuciones de cualquier tipo son actos deplorables, especialmente aquellas que son de tipo religioso, porque limitan la libertad del ser humano en su relación con Dios. Lamentablemente, la historia universal nos muestra que las persecuciones religiosas se han originado desde la edad antigua. Ante esto, poco o mucho se ha podido hacer para evitarlas. En el presente artículo se ha puesto como ejemplo las masacres hamidianas llevadas a cabo por Abdul Hamid II en contra de todo no musulmán, que sin duda alguna afectó principalmente a los armenios. Sin embargo, esto solo fue el inicio, porque durante los años finales del Imperio Otomano, por el año 1915, la persecución religiosa por parte del Estado Islámico se intensificó. En el siglo XXI podemos encontrar persecuciones religiosas de toda índole, en especial promovidas por algunos estados y grupos terroristas como el Estado Islámico en Medio Oriente, África y Asia, que tienen como objetivo a cristianos, musulmanes, italíes y personas de otras creencias. Fin de este ensayo.